Bueno, pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Mi nombre es Luis Ramírez y pertenezco al área de promoción educativa de Fundación Barceló. Gracias a todos por conectarse, por estar a horario para nuestra cita del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, que visiten nuestro sitio web barceló.edu.ar, lo vamos a dejar en el chat, para que puedan ver toda la oferta de posgrado que tiene la Fundación. Hoy vamos a estar charlando con Silvio Charier. Después me corrige si lo digo bien, pues todavía me cuesta decirlo. Es médico de la UBA, especialista en nutrición, diplomado en comunicación científica, médica y ambiental, médico asociado a la sección nutrición del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, docente adscripto de medicina interna y fue presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición y presidente del Consejo de Administración de la Fundación Argentina de Nutrición. Y también es vicedirector de la especialización en nutrición. Todo eso, Silvio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. A lo largo de estos posgrados en años anteriores, tu práctica de apellido está mejorando cada vez Bueno, más. Eh, y voy a hacer un comentario más, no por título mío, sino por título de todos, que es que dirijo científicamente el sitio web infoalimentos.org.ar, que está constituido por tres instituciones, una de las cuales es ni más ni menos que la Fundación Barceló. Les pido un segundo, una disculpa de medio minuto. sí, tranquilo. Bueno, me siento halagado que estoy mejorando entonces en mi presentación con Silvio. Le contamos que vamos a estar charlando con él sobre obesidad, planteada la obesidad como una nueva pandemia. Vamos a preguntar a Silvio de qué se trata este título que tiene este webinar y los invitamos a que si quieren hacer consultas, quieren hacer preguntas, pueden levantar la mano, se hace una reacción en Zoom e inclusive pueden habilitar su micrófono para hablar directamente con él. Me parece que es lo más interesante de este tipo de charlas, ¿no? Poder hablar directamente con el especialista como lo es Sid. Estamos entonces para arrancar. La primera pregunta o el primer disparador, si se quiere, para iniciar nuestra charla, tiene que ver con esto, ¿no? Con el título del webinar, sobre por qué la obesidad parece que se ha convertido en la nueva pandemia, en Sí, una nueva pandemia. en realidad esto es nuevo, pero viejo a la vez. ¿Qué quiero decir? En 1986, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la obesidad era una epidemia. Eh, Estamos acostumbrados a pensar en palabras como epidemia, como algo episódico, o pandemia que abarca todo el mundo, como algo relacionado con algún vector, algún germen, alguna bacteria, y no tengo que dar muchos ejemplos para pensar en pocos años atrás, y que todavía sigue con nosotros, el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Hoy eso ya no es una pandemia, declarado por la misma Organización Mundial de la Salud, sí es una enfermedad más del aparato respiratorio. Ahora, ¿qué pasa con la obesidad? Hay cada vez más personas obesas en el mundo, porcentajes que son escalofriantes, y no parece haber nada que los esté parando. Si nosotros miramos las causas de muerte en el mundo, tenemos dos grandes grupos. El grupo relacionado con los cánceres y el grupo que sigue estando a la cabeza, que es el de las enfermedades cardiovasculares. La causa número uno
de varias de esas enfermedades cardiovasculares es ni más ni menos que la obesidad. En el país, desde el año 2008, se publicaron 4 encuestas nacionales de factores de riesgo. Cualquiera de ustedes las puede ver y leer tanto abreviada como detalladamente en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación, esto es msal.gov.ar, y ponen, para agilizar, /ENT por enfermedades no transmisibles. Y ahí les van a aparecer las 4 encuestas, entre otras cosas. Dicho sea de paso, ese sitio tiene unas guías alimentarias para la población argentina. En el barrio abreviamos como GAPA, por eso, ¿no? Con las siglas GAPA. Y es un trabajo mancomunado de sociedades científicas, Sociedad Argentina de Nutrición, de Diabetes, de lípidos, de cardiología, etcétera, 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 y el Ministerio de Salud, para proponer alimentación saludable, no para enfermedad tal o cual, sino qué deberíamos comer los argentinos de forma saludable. Pero no me quiero ir del comentario anterior. Hubo 4 encuestas nacionales de factores de riesgo y cada una de ellas tomaba distintos factores que se repetían en las distintas encuestas. Hasta el año 2008 nos daba vergüenza porque teníamos que repetir encuestas de otros países que no obligatoriamente coincidían con las nuestras, o con nuestra situación, mejor dicho, no sabíamos cuál era nuestra situación. Entre ellos, personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, tabaquismo, estado de vida, trabajo sí, trabajo no, actividad física no, consumo de vegetales sí o no, eh, eh, acceso al agua corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Después del 2008 se hizo, más o menos se intentó hacer una cada 4 años, no se siguió exactamente así, pero no importa. La última de las cuales fue la del 2019, publicada en el 19. Ahí está preguntando Tamara Lozada si no se escucha, no sé Sí, me si eso. parece que es ella, yo lo escucho muy bien, no sé de los demás, por lo que dicen también. Ahí Bueno, vemos si la asistimos por el chat. bárbaro, genial. Eh, Esa encuesta fue mostrando un único valor, en lo que salimos beneficiados. Cada vez que se hacía una encuesta, hubo menos tabaquistas. Todo lo otro aumentó. En el rubro obesidad, esto es sobrepeso y obesidad, el aumento hizo que llegase las dos cosas juntas, es decir, sobrepeso es índice de masa corporal, que como ustedes saben es peso sobre el cuadrado de la estatura, superior a 25, y cuando supera los 30 es la definición de obesidad. Entonces, personas con más de 25 de índice de masa corporal, la última encuesta mostró 63%. Estoy hablando año 2018. Y si buscamos entre las distintas encuestas, vamos a ver que hay un crecimiento de 1% por año. Con lo cual, 2018 y 5, 2023, ahora deberíamos estar fácilmente en 68%. Si lo quieren decir de otra manera, perdón, 7 de cada 10 argentinos adultos
tenemos algún grado de sobrepeso o obesidad. 7 de cada 10. Si groseramente hacemos un cálculo de que somos 45 millones de argentinos, de los cuales 22, 23 millones somos adultos, y hacemos el cálculo detallado de ese 1% por año, da que por hora pasan a la categoría de sobrepeso u obesidad 25 personas adultas argentinas. Por hora. Por hora. Esto es, para que entiendan de dónde salió el cálculo, esto es un cálculo mío, pero sale de las cifras, es 1% por año de 22 millones, esto es 220.000, etcétera, 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 con lo cual, si hago el 70% y lo llevo a esto, me da esa cifra. Con lo cual, lejos es la enfermedad, si se quiere, adquirida con mayor frecuencia. El problema es que durante muchos años no se consideraba una enfermedad en círculos médicos, con lo cual la cobertura, así fuese ir a la consulta médica, no valía el honorario de la consulta. Entonces, nos veíamos obligados, en mi caso como especialista en clínica médica, a poner parte de las consecuencias de esa persona con obesidad. Ejemplo, hipercolesterolemia, ejemplo, hipertensión, ejemplo, enfermedad coronaria, ejemplo, diabetes tipo 2, que nacen desde la obesidad. Ahora, si la obesidad no era una enfermedad, tampoco tenía cobertura. Y cuando hablo de cobertura, insisto, no estoy hablando de cosas eminentemente caras. Caro es tratar a una persona obesa después de muchos años. Las consecuencias de su obesidad son todas estas cosas que decimos. Hay 12% de personas con diabetes en la Argentina y más o menos el 90-95% son personas con diabetes tipo 2. Todas las personas con diabetes tipo 2 o el 99% son obesas. A tal punto que se duda la cifra a la que llegaríamos de personas con diabetes si no hubiese obesidad. Con lo cual, es lejos la enfermedad más expandida. En Argentina, si no me equivoco, está reconocida como enfermedad desde el año 2000, se refrendó en el 2009, pero siempre hubo, como se dice vulgarmente, palos en la rueda para su tratamiento. En el 2009 hubo un agregado a la ley y creo que en el 2015, por ahí, hubo otro agregado a la ley, porque en la práctica, si bien figuraba en la ley, ustedes deben saber que las leyes las vota la Cámara de Senadores y Diputados, pero la ejecuta el responsable. Entonces, si es una ley de educación, la ejecutará el Ministerio de Educación. En este caso, la ejecución corre por cuenta del Ministerio de Salud. Bueno, se tardó en implementar, yo tuve la suerte o la desgracia, como dijo Noni, yo presidí la Sociedad Argentina de Nutrición, razón por la cual tuve que estar en esas negociaciones. Y claro, estaban los actores de la salud, es decir, los responsables de obras sociales, de sistemas prepagos, de coberturas médicas,
Y la negativa era grande, lógicamente. Eh, Estamos hablando de 7, en aquel momento era menos, pero no importa, 5, 6, 7, casi el 50% de la gente que se atendía tenía obesidad. Si yo niego la obesidad como enfermedad, estoy dejando abiertos solamente a las consecuencias. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿hay obesos sanos? Es decir, ¿hay personas que teniendo obesidad no tienen hipertensión o colesterol o triglicéridos altos o diabetes o eventos coronarios o relacionados por el estilo? Hay 11 tipos de cánceres más frecuentes en personas con obesidad. Entonces, si yo tomo el obeso sano y lo comparo con el obeso con alguna de estas cosas, en realidad la mayoría de las veces es cuestión de tiempo. Juan con obesidad hasta ayer no tenía hipertensión, hoy le hago el diagnóstico de hipertensión. Juan hasta ayer no tenía un infarto y hoy hace un infarto. Va de Con la lo mano, cual, ¿no? ¿cómo? Va de la mano absolutamente. Con lo cual, la palabra obeso sano es una cuestión de tiempo para dejar de ser sano. Y es una paradoja porque obesidad es una enfermedad, con lo cual decir obeso sano es como decir hipertenso sano o persona con diabetes sana. Termina siendo un despropósito. Sin embargo, se calcula que una persona con obesidad vive entre 7 y 9 años menos que lo que tendría en suerte vivir si no fuese obesa. Y por otro lado, es una enfermedad estigmatizante. Yo puedo tener hipertensión, diabetes, dislipidemia, haber padecido más de un infarto, tener primero stent colocados y posteriormente cirugía de bypass, y se lo cuento al que quiero. No puedo ser obeso y salir por la calle sin que el dedo acusador de mis pares me señale. Entonces, es una enfermedad estigmatizante. Y cuando digo estigmatizante, no digo por el señor o la señora que cruza al lado de una persona con obesidad, sino de muchos profesionales de la medicina. Eh, Esto es lamentable, pero es lo que vemos todos los días. No hablo del médico especialista en nutrición, que es la especialización de la que hoy estamos hablando, aunque algunos de nosotros, en este caso no es el mío, pero no importa, podamos tener algún prejuicio hacia la persona con obesidad. Y lo mejor que se puede hacer si uno tiene un prejuicio hacia la persona con obesidad es derivarlo a otro colega que no tenga ese prejuicio. Porque si no, uno va a trabajar a desgano y la persona no va a ser bien atendida, con lo cual se juntan los dos factores. Ustedes saben que si estuviésemos en el medio de la nada, yo como médico tengo la obligación de atender a cualquier paciente. Como por suerte no estamos en el medio de la nada, uno puede perfectamente derivar a ese paciente a otro profesional que conozca más del tema, exactamente igual que lo haría con alguna otra situación especial. Ejemplo, yo puedo diagnosticar una apendicitis, yo no voy a operar a una persona a la que le diagnostico apendicitis, la voy a derivar a un cirujano. Dentro de mi especialidad hay gente que se dedica al deporte y hay gente que se dedica al deporte de alto rendimiento. Yo no atiendo personas de deporte de alto rendimiento porque no les estaría brindando la recomendación adecuada. Bueno, yo puedo atender perfectamente personas con obesidad, lo hago hace muchos años, personas con diabetes. Yo personalmente me dedico fundamentalmente a factores de riesgo cardiovascular, la base de las cuales
es ni más ni menos que la obesidad. De hecho, nuestra carrera de especialización tiene 5 cuatrimestres. 4 de ellos están divididos en 2 años y en el segundo año, es decir, el tercero y el cuarto cuatrimestres, son fundamentalmente este grupo de enfermedades crónicas no transmisibles que llevan a la aterosclerosis y que después termina nuestra vida en eventos de aterotrombosis. Esta es la causa, como les decía, número 2 o número 3, según incluyamos accidentes de tránsito o no en este tipo de... Perdón, rendí hace poco, renové mi cédula de conductor, con lo cual debo decir no accidentes, sino incidentes de tránsito. Si no me van a reprobar. Accidente es lo no prevenible. Bueno, cuando yo no miro al cruzar y el otro no mira porque está mirando el celular y me pisa, eso es un incidente. Eh, ¿Se Bien, les ocurre algo para sí, preguntar? sí, siguiendo con nuestra línea de la charla, Sí, hemos hablado tendido de esto, pero si es posible un tratamiento para la obesidad. Estamos hablando de ya pensar en ese paciente que ya tiene, digamos, ¿no? Ya la tiene. Bueno, ¿es posible un tratamiento? la respuesta es sí, pero primero revisemos un poco los nombres. Todo el tiempo estuvimos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades no transmisibles sin la palabrita crónica. Y recordemos que la palabra crónico significa enfermedad que dura más de 3 meses. Con lo cual, la obesidad no es una enfermedad aguda. Nadie agudamente se hace obeso. Pero primero tenemos que decir qué es obesidad, porque todos lo damos por hecho. Sí, obesidad, obesidad. Yo mismo mencioné índice de masa corporal, peso sobre estatura al cuadrado. Y si a mí se me ocurriese hacer fisicoculturismo, yo puedo llegar a tener un peso que dividido sobre el cuadrado de mi estatura pegue en las cifras que dije, más de 25 o más de 30, y cuando me estudian de qué está compuesto mi cuerpo, lo que tengo es más masa muscular. Y si tengo más masa muscular, pero tengo la cantidad de tejido adiposo que me corresponde, la definición no es de obesidad. Obesidad es incremento de tejido adiposo por encima de los límites establecidos normales. Y acá ya hay una división de género. El género femenino, por estrógenos, por progesterona, tienen más grasa que el género masculino, donde la testosterona es la que manda. Y esto hace que el corte de tejido graso sea mayor para la mujer sin que sea padeciente de obesidad y sea menor para el hombre también sin ser padeciente de obesidad. Ahora, yo tengo hijos, vengo de un hogar, con lo cual yo heredé hábitos de alimentación, heredé hábitos de vida y a su vez transmito a mis hijos características de vida, formas de comer, formas de moverme, salir a jugar poniendo el cuerpo, jugar a la pelota o jugar otro deporte, salir a andar en bicicleta, contra me quedo en casa, miro televisión, veo videitos, juego a los jueguitos que me permiten las pantallas. ¿Qué como? Como más frutas, más verduras, como más carnes, como más harinas procesadas, y eso se transmite de familia en familia. Entonces,
Esto de enfermedades no transmisibles es un título que dice no hay un insecto que haya transmitido una bacteria de una persona a la otra, no hay un virus que haya sido transmitido de una persona a la otra, pero un mal hábito también se transmite. Con lo cual, esto debería tratar de prevenirse. Si uno ve las causas de obesidad, son muy pocas las personas que nacen con enfermedades genéticas que incluyen obesidad. La mayoría de las personas con obesidad se hacen, y cuando uno tiene un padre obeso es más fácil serlo uno, y cuando tenemos dos padres obesos la posibilidad de serlo es más grande. Por lo tanto, uno tendría que tratar de prevenir. La palabrita de prevención significa transmitir hábitos saludables. Y tratar de llegar a que ese tejido adiposo, que por definición está aumentado, no se inflame. Si el tejido adiposo no está inflamado, piensen en la figura del luchador de sumo. El luchador de sumo es una persona que pesa el doble de lo que debería pesar. El luchador de sumo, que debería pesar 80 kilos, tiene que pesar 160. Come entre 3 y 4 kilos de carne de Kobe, que es una carne vacuna enriquecida en grasas, diaria, pero entrena entre 8 y 11 horas por día. Cuando se lo estudia, la composición es mucho tejido adiposo, pero ese tejido adiposo está puesto debajo de la piel, por eso ese delantal abdominal, pero tiene poca grasa dentro del abdomen, con lo cual, mientras se mantienen activos, son personas sanas. Ese sí es un obeso sano. Suena paradójico, pero lo es. Repito, sano es que no tiene consecuencias de la obesidad. Ahora, viene a vernos la persona obesa. Bueno, es un hueso duro de roer, por ahí vi de refilón, pero no leí completamente un comentario que estaban haciendo. Tamara dice, es una enfermedad difícil de tratar, por lo cual hay que trabajar en cambio de hábitos y estilo de Era más o vida. menos lo que estaba hablando, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. El tema es que esto está implicando una, perdón, Cerramos con el vicedirector de la especialización en nutrición, así que si quieren hacer su consulta activando su micrófono lo pueden hacer también, ¿sí? estábamos diciendo, en base a lo que plantea Tamara, que es cambiar estilos de vida, cambiar hábitos, implica una serie de cosas. Muchas veces no es solo el médico el que está capacitado para eso, sino hay que pensar en significado equipo de salud, con licenciados en nutrición que trabajen a la par con nosotros, que le puedan dar tips de alimentación saludable, pero a la vez sencilla de realizar, alcanzable con nuestros bolsillos, que cada vez pueden ser más exiguos, con profesores de educación física que estén adaptados justamente a la actividad física. La diferencia entre actividad física y ejercicio físico es el grado de entrenamiento. A mí no me sirve un profesor de educación física que entrena al grupo olímpico de tal cosa para que una persona de 1,70 m y 150 kilos se mueva, porque por mejor intención que tenga esa persona, le va a pedir permiso a sus dos piernas para desplazarse un poco. Ahora, pequeños movimientos cotidianos pueden colaborar y grandemente. Exacto, Tamara, un equipo multidisciplinario. Eso es lo que hace falta. Uno como director de orquesta, como médico,
da la indicación y la ejecución corre por cuenta de los otros. Entonces, eh, durante muchos años quedó postergada la farmacoterapia de la obesidad. Hoy disponemos de medicamentos serios y otros en ensayos. ¿Y qué quiero decir con serios? ¿Los de antes no lo eran? No, es que había medicamentos, que sigue habiendo, demostradamente útiles para 12 semanas. Ahora, ¿alguien deja de tener obesidad después de la semana número 12? La realidad es que no. Entonces, un medicamento debe ser estudiado y ensayado para 2 años o más para demostrar la utilidad. Y hoy hay una serie de medicamentos en la Argentina, algunos más en el mundo, aptos para el tratamiento de la obesidad. Entonces, el cambio de hábito o estilo de vida, sin lugar a dudas, es la base de todo. Dicho muy vulgarmente, comer más y moverse, perdón, comer menos y moverse más, lo inverso a lo que lo causó. Nadie puede ser obeso sin comer más, pero esto es, no cualquiera puede tener obesidad comiendo lo mismo que una persona obesa. No lo estoy inculpando de nada. Siempre la comparación es con uno mismo. Si yo gasto 1000 y como 2000, engordo. Por ahí cualquiera de los otros comiendo 2000 calorías no engorda. Entonces no es que come mucho en el sentido absoluto, sino más de lo que su cuerpo gasta. Y hoy, agravado con el trabajo sedentario, con que en la pandemia tuvimos que trabajar todos a distancia, con que muchas empresas que tenían empleados que terminaron rindiendo a distancia, le permitieron a esa empresa decirle, bueno, usted quédese en su casa y trabaje a distancia, con lo que ni siquiera desplazarse hacia tomar un medio de locomoción o caminando hasta otro lugar, sino me levanto, me higienizo, Eficiente. desayuno, si es que lo hago, y me pongo a trabajar. Y tendría que trabajar hasta las 18, pero no miro el reloj, entonces sigo. ¿Y para qué voy a salir a caminar? Los humanos que vivimos en entornos de ciudades somos los únicos animales capaces de obtener sexo y obtener alimento sin hacer ningún esfuerzo físico. Y eso se paga. Exacto. Yo puedo morirme de viejito, comer manzanas y no tener la menor idea qué forma tiene un árbol de manzana. Y si lo googleé y tengo la imagen, pude haberme no subido a un manzano para arrancarle ninguna manzana nunca. Con lo cual, no estoy proponiendo que volvamos a ese ser humano primitivo o que lo hagamos como el hombre de campo. Simplemente que agreguemos actividad física sobre nuestras actividades sedentarias, seamos estudiantes, sigamos siendo estudiantes pero de un posgrado, etcétera, tenemos que movernos. Algunos venimos dotados de estímulo para la actividad física, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros compañeros, el deseo personal, y otros no. Lo que no podemos es ser sedentarios. Dicho en castellano, no podemos, si no tenemos un limitante, en dejar de movernos 10.000 pasos por día. Cualquier teléfono inteligente de los que tenemos, no se necesita Cuenta los ninguna pasos. cosa sofisticada, tiene 1000 aplicaciones gratuitas para contar pasos. Bien. Algunos inclusive ya vienen instalados de Sí, fábrica, digamos, ¿no? sí, sí, sí. El Bien. único tema es meter el dedito y activarlo. Bien. Este, me sucede, como vos decís, en el consultorio cotidianamente, no quiero decir marca, pero ¿qué marca de teléfono tiene tal? Y yo digo, mire, aquí tiene la figurita que le está diciendo esta, actívela y listo. Y si no, por los depósitos, por los stores, por los negocios, perfectamente pueden bajar otra.
Ningún paciente mío sale de la consulta sin tener activa esa aplicación. Acá preguntan del bypass gástrico. Sí. Nos Y dice Marcia si sería sí, buena forma de poder curar la diabetes o postergar las consecuencias, el bypass gástrico. el, voy a retocar la pregunta de Marcia porque antes se pensaba en cirugía de la obesidad como último recurso. Y hoy, en pacientes con lo que se llama obesidad mórbida, es decir, más de 40 de índice de masa corporal, o más de 35, pero que ya tiene diabetes o hipertensión, se piensa como una de las primeras herramientas. Pero esa persona, aparte de ser evaluada, tiene que estar instruida para ese cambio de hábito, si no, no nos sirve de nada. Todos recordamos la figura de Maradona con su gran descenso de peso después de la cirugía bariátrica y cuando volvió a perder el rumbo del cuidado, volvió a engordar. Con lo cual, la cirugía de la obesidad, y lo digo así porque incluye dos grandes tipos, el bypass gástrico, que es el que menciona Marcia, y la manga gástrica. Pero no importa, la elección de la cirugía es posterior. Lo que decía es que tengo que comer menos, moverme más, esto estimularlo y trabajarlo en equipo, sumarle medicación cuando es necesario, es facilísimo decirlo, no es tan fácil hacerlo, me refiero a cuidarse en la alimentación, disminuir el tamaño de las porciones, moverse más, hacer un hábito. Todos nosotros tenemos distintos hábitos y los construimos repitiéndolos. Ninguno de nosotros se lava los dientes y se los cepilla si no construyó el hábito. Y lo construimos a los pocos años de vida, instruidos por nuestros padres, e insistido, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Todos los que tenemos el hábito o sabemos andar en bicicleta, nos hemos caído muchas veces hasta que lo pudimos lograr. Y esto así es increyendo. Sobre eso, medicamentos. ¿Qué hay en este momento de medicamentos? Hay medicamentos relacionados con el GLP-1, medicamentos relacionados con el GLP-1 y el GIP, medicamentos relacionados con el GLP-1, GIP y glucagon. Todos ellos han demostrado beneficios serios en el tratamiento de la obesidad. Ahora, yo necesito que el hombre de 1,70 m, que debería pesar 70 kilos, pero viene a la consulta con 100, para no tener complicaciones, baje a 70. No, la respuesta es no. El objetivo es bajar el 10% del peso con el que viene. Vuelvo al ejemplo, 1,70 m, debería tener 70 kilos, pero pesa 100, 10% es 90. En 90 kilos, peso perdido en 6 meses y mantenido a los 5 años, dicho por la Organización Mundial de la Salud, no por mí, eso es un éxito terapéutico. O sea, es un éxito en salud que muy probable no satisfaga estéticamente. Pero correr atrás de los 70 kilos en alguien que se fue de ese peso 15, 20 años atrás es Posible. absolutamente incorrecto de pensar, y lo primero que le tenemos que transmitir a esa persona es que no va a llegar a ese peso y no lo busque como objetivo, sino va a estar frustrado. Esto suena raro, porque si alguien tiene hipertensión, yo quiero que baje a las cifras de presión arterial normal. Alguien que tiene diabetes, que tenga la glucosa lo más cerca de la normalidad posible y lo mantenga. O alguien con colesterol o triglicéridos altos, lo mismo. Imposible de pensar en obesidad. Pero uno se lo tiene que transmitir al paciente, si no, se frustra el paciente, y si yo soy el equivocado en esa
porcentaje, entonces somos dos los que nos frustramos. La genética, Sí. Tamara, puede predisponer, pero nada más que eso. Eh, lo mismo que algo que no se dijo en el grupo, que es: lo mío no será problema de tiroides. Esto viene de un viejo prejuicio. Resulta que antes de que se pudiesen dosar hormonas, se hacía una técnica muy antigua que se llama metabolismo basal. Y entonces se veía que las personas obesas tenían metabolismo basal bajo. Y metabolismo basal bajo hizo suponer a los médicos de aquel momento que entonces tenían hipotiroidismo. La realidad es que los pacientes hipotiroideos tienen el metabolismo basal bajo, pero no es exclusivo de ellos. Entonces, el porcentaje de gente con obesidad no genética, nacido en causas hormonales, no supera el 5%. Y dentro de ese 5% está la persona con hipotiroidismo. Lo que ocurre hoy en la era de los dosajes, de las hormonas y cosas mucho más, es que la hormona T3, cuando la persona se pone a dieta y restringe, pero no hace actividad física, pasa a T3 reversa, con lo que disminuye el gasto calórico, buscando cuidarse. Ustedes piensen que todos los seres vivos, humanos o no humanos, venimos dotados de herramientas para bancarnos hambrunas. No tenemos capacidad de limitar los excesos de alimentos. Entonces, si yo como menos, porque pauté con el equipo de salud en que debo comer menos, mi cuerpo lee eso como que yo no tengo acceso al alimento, no como que yo lo estoy haciendo a propósito. Razón por la cual cierra las canillas como haríamos nosotros con nuestra economía de bolsillo. Che, apago las luces, uso menos gas, consumo menos agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la disminución de la ingesta que me sirvió hasta ayer para bajar de peso, hoy me frenó. La forma de combatirlo es moviéndome más, no restringiendo más. Si yo restringo más, mi cuerpo vuelve a leer equivocadamente: che, hay menos comida, cuidemos al cuerpo de esta persona más todavía. Fíjense la lamentable escena que vemos a diario en todas nuestras ciudades: el señor o la señora en situación de calle, que aún con calor están tapados con una frazada y que están acostados en horarios en que muchos de nosotros estamos moviéndonos. La lectura correcta de esa situación es: yo gasto mucha energía en mantener mis 36 grados y medio, 37, razón por la cual taparme me permite conservar. ¿Por qué? Porque si afuera hace frío, yo tendría que tiritar para fabricarme calor y no tengo energía para hacerlo. Por otro lado, tampoco tengo energía para andar yendo de un lado para el otro, con lo cual la naturaleza me lleva a ese sedentarismo aparente. Bienvenido sea la naturaleza que protege a esas personas, pero a los que tenemos la suerte de comer a diario, si no combinamos las dos cosas, menos comida y más movimiento, sonamos. Y esto vale para nosotros, los que podamos tener un peso razonable, y vale para cualquier otro ser humano. Ese equilibrio. Para romper ese equilibrio, como decía, a veces nos tenemos que valer de herramientas farmacológicas. ¿Y cuánto tiempo usamos eso? Todo el tiempo que haga falta. Nadie se le ocurriría sacarle el antihipertensivo a la persona que los toma cuando tiene la presión normal, o sacarle el medicamento o los medicamentos para la diabetes cuando tiene la glucemia o la hemoglobina glicosilada normal. Tampoco hay por qué sacárselo a la persona con obesidad. Mira, Silvio, horas me parece que podríamos pasar acá, charlando sobre este tema. Así es.
Nos quedan Así, un par de minutos, tampoco queremos robarte más tiempo a vos, por ahí para que nos cuentes un poquito cómo está pensada la especialización, cómo está organizada, un poquito para esta gente a ver si que está interesada bárbaro, también de alguna u otra forma sobre esta temática. bárbaro. La nutrición es la suma de tres tiempos. Nosotros decimos que la nutrición tiene tres tiempos: alimentación, metabolismo y excreción. En el medio de esas tres está el medio interno, con lo cual hay 2 años y medio, ahora les explico el porqué del medio. En el primer año se ve en medio año todo lo que es normal. En la segunda mitad del primer año se empiezan a ver patologías y, como dije, alimentación, las primeras patologías que se ven son las del aparato digestivo. Se sigue en el segundo año con patologías de lo que estamos hablando: obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, etcétera. Por formación, también vemos salud pública, porque nuestra situación da para atender pacientes, pero da también para atender poblaciones que pueden estar enfermas o pretender mejorar la salud de poblaciones. Y de hecho muchos de nuestros exalumnos deciden volcarse hacia la salud pública. La mayoría decidimos atender clínicamente a pacientes en el mano a mano. ¿Qué pasa? Que las especializaciones, por ley, tienen que tener una tesina. Y veíamos que esa tesina, para el que además está trabajando y además está cursando, etcétera, se le convertía en tedioso y difícil de aprovechar los tiempos. Fue ahí que hace años decidimos agregar un quinto cuatrimestre con una menor carga horaria, donde lo único que se trabaja es en asesorar a cada uno de los alumnos con la tesina para que sea una tesina de excelencia. Muchas de estas tesinas las van a ver publicadas en revistas de la especialidad, que es un plus que da nuestra especialización, con lo cual el programa de la carrera es muy amplio. Si somos médicos clínicos, si somos médicos ginecólogos, si somos médicos obstetras, si somos traumatólogos, si somos cirujanos, si somos endocrinólogos, prácticamente no hay nadie que no tenga que trabajar con temas nutricionales. Por supuesto que la intención no es que el médico que ha decidido por ginecología o traumatología estudie toda la carrera de nutrición, pero me refiero a que la nutrición es transversal a todo lo que atañe al ser humano. Y esto, sin que lo hayamos pensado entre Luis y yo cuando lo organizamos, ayer fue el Día Mundial de la Alimentación, con lo cual estamos todos involucrados en esto, porque si no nos alimentamos, nos morimos. Bien, genial. Silvio, muchísimas gracias. No sé si la gente que está en el chat tiene alguna consulta para hacerle a Silvio, lo puede hacer a través del chat, puede habilitar su micrófono antes de que lo liberemos. Y si se les ocurre alguna pregunta después, bueno, a través de ustedes de promoción educativa me la hacen Exacto, llegar y trataremos lo de podemos responder. contactar. Sobre todo para aquellos que no pudieron estar sincrónicamente con nosotros. Exacto. Van a recibir el video y podemos contactarlo con Silvio en el caso de que haya dudas específicas sobre la especialización y sobre todo algún tema que haya quedado pendiente. Y los vuelvo a invitar a Sí, ingresar al
sitio infoalimentos.org.ar, donde apuntamos a profesionales de la salud, pero también a público inquieto en temas nutricionales, a autoridades sanitarias, a periodistas especializados, con lo cual nosotros podemos en nuestra tarea asistencial diaria apoyarnos en que la gente ingrese al sitio. El sitio van a ver que no tiene ningún tipo de publicidad, está absolutamente vedado, y que solo responde temas que hayan sido científicamente demostrados. Como digo yo, y no lo inventé yo, nutrición es ciencia y no es opinión. Cuando un paciente viene y me dice, ¿qué opina usted sobre tal cosa? No importa lo que yo opino. ¿Qué dice la ciencia sobre tal cosa? Es lo que yo como médico le tengo que responder. Si no, me convierto en un opinador y sobramos opinadores en el mundo. Somos todos directores técnicos, presidentes de la nación, economistas, resolvemos todo. Claro, genial. Así que, aunque no sigan la especialización, cosa que me encantaría que alguno de ustedes lo haga, hagan lo que hagan, básense en la ciencia, no en la opinión. La opinión Bien. déjenla para el café, la familia y los amigos, o el mate, la familia y los amigos. Genial. Silvio, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por tu No, tiempo por y tu favor, buena onda siempre, ¿eh? que estén muy bien. Genial. Gracias a todos por participar de este webinar. Dejamos nuestro link para que puedan interiorizarse sobre la especialización en la página de la facultad, barceló.edu.ar. Vamos a dejar en el chat para que puedan conocer un poquito más sobre esta propuesta. Gracias a todos por estar ahí. Nos volvemos a encontrar pronto. Chau, chau.